tal? Yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 1 de mayo de 1991, bajo la conducción de Francisco Fortuño y Ann Wakefield. En Estados Unidos, el presidente George Bush explicaba a congresistas y sindicatos las implicaciones de un tratado de libre comercio con México. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari aseguraba que no habría cambios en la legislación laboral. Y en Moscú, el Día del Trabajo fue festejado por organizaciones no gubernamentales y sindicatos libres. Berlín fue escenario de protestas por el desempleo en Alemania. En Irak, tras la derrota de la Guerra del Golfo, se hablaba de preparar elecciones, mientras que Saddam Hussein concedía amnistía a kurdos y chiitas. Soldados del Líbano eliminaban ejércitos clandestinos en medio del conflicto civil en esa nación. Esta y otras noticias. Esta es la narración original. Con Francisco Fortuño. Como siempre, es un placer saludarle desde el cerebro, desde el Centro de Operaciones de ECO, y vamos a comenzar nuestro reporte internacional en Washington, donde el presidente George Bush respondió a las preocupaciones de sindicatos y congresistas de Estados Unidos sobre el posible acuerdo de libre comercio con México. El señor Bush dijo que va a proteger a los trabajadores y al medio ambiente de cualquier efecto negativo que surja del acuerdo. El mandatario envió al Congreso la solicitud oficial para la aprobación de la vía rápida que permita negociar un tratado de libre comercio con su vecino del sur. Hoy era la fecha fijada por la administración Bush para lanzarse de pleno en apoyo de la vía rápida en las negociaciones de libre comercio con México, y el Ejecutivo, cumpliendo con su estrategia, se remangó hoy las mangas y apeló al Congreso. It is in the vital national interest of the United States that we get this fast track authority. En un documento de 85 páginas, el presidente le aseguró al legislativo que no sacrificará ni el medio ambiente ni los derechos de los trabajadores en este acuerdo de libre comercio, señalando que nombrará protectores del ambiente y proveerá reentrenamiento y otras protecciones para aquellos que pierdan sus trabajos como resultado de la disminución de las barreras comerciales. We're determined to work with Mexico to address the labor and environmental issues. Funcionarios mexicanos y norteamericanos trabajarán al unísono para garantizar la seguridad de los trabajadores, la protección del medio ambiente y las leyes que prohíben el empleo de los menores de edad. Algunos en el Congreso recibieron el mensaje con beneplácito, sin embargo, otros señalaron que el presidente debería observar por sí mismo las deplorables condiciones de vida que se dan en las zonas de libre comercio en México. And I can tell you that the views in Congress are not homogeneous. They are very diverse. Carla Gil, la representante de Comercio de Estados Unidos, señaló que es cierto que en México el salario mínimo es de $3.64 la hora, mientras que en Estados Unidos es de $4.25, y que los jóvenes pueden trabajar legalmente a los 14 años de edad, pero subrayó que el Ejecutivo trabajará muy de cerca con el Congreso para tratar estas diferencias y la posibilidad de pérdida de trabajos. Los que se oponen al Tratado de Libre Comercio, como el sindicato FAL-CIO, señalaron hoy que en términos generales en Estados Unidos hay falta de información y de interés sobre el tema de una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La Administración está consciente de que ha llegado considerablemente tarde a la carrera para convencer al Congreso de que apruebe la vía rápida en las negociaciones de libre comercio con México, pero lo que le ha faltado en tiempo está dispuesto a suplirlo en intensidad. En la Ciudad de México, el presidente Carlos Salinas de Gortari garantizó a los trabajadores que no habrá cambios en la legislación laboral por el acuerdo de libre comercio. Señaló que el tratado será en beneficio de los obreros y se ajustará a los señalamientos que establece la Constitución mexicana. La negociación de llevarse a cabo no será precipitada, porque nosotros o alcanzamos una negociación que beneficie al país o no hay tratado. El mandatario mexicano reiteró que la protección al medio ambiente será prioritaria en el posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. No queremos aquí inversiones que produzcan gases contaminantes, materiales tóxicos que lastimen a los obreros
o descargas en los drenajes que envenenen por la vía de los cultivos a nuestros consumidores. El presidente Salinas de Gortari encabezó la celebración del Día del Trabajo en la Ciudad de México. Y en Moscú el fantasma de Stalin se hizo presente en el desfile con motivo del Día del Trabajo, que por primera vez fue organizado por los sindicatos y no por el Partido Comunista. El reporte desde Moscú. Por primera vez en la historia, Moscú celebra el 1 de mayo organizado por sindicatos independientes moscovitas. Varios líderes sindicales criticaron al gobierno y al colapso económico ante la presencia del presidente Mikhail Gorbachev y miles de trabajadores. Los participantes pertenecían a la Federación de Trabajadores de Sindicatos de Moscú y a la Asociación de Sindicatos Libres. El presidente Mikhail Gorbachev y Anatoly Lukianov, presidente del Soviet Supremo de la URSS, fueron las únicas autoridades que presidieron el mitin. Los sindicatos invitaron también al presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, que prefirió celebrar el Día del Trabajo con los mineros de Novokuznetsk, la mina de carbón más importante de Siberia. Se esperaba además al alcalde de Moscú, Gabriel Popov, quien tampoco asistió porque el movimiento Rusia Democrática le recomendó no participar en el mitin. El cuerpo diplomático de los países acreditados en la URSS no estuvieron presentes porque también, por primera vez en la historia, nadie los invitó. Desde muy temprano quedó cercada la Plaza Roja por las unidades del ejército. Los líderes sindicales calificaron de ineficaz y mediocre la política del gobierno, acusándola de llevar al país a la catástrofe. Exigieron la abolición del impuesto del 5%, manifestándose, sin embargo, en contra de las huelgas, afirmando que solo la disciplina y la unidad son la alternativa a la desobediencia civil que conlleva al caos. Participó el grupo Unidad de la Línea Dura Comunista, que portaba pancartas y banderas con la hoz y el martillo, así como las fotografías de José Stalin. En algunas pancartas se apoyaba al ejército como el último baluarte de la patria. En otras se leía: la paciencia se acabó. Defendemos el leninismo humillado. Demócratas, quiten la mano de Lenin. No a la privatización. La contrarrevolución no pasará. O KGB, incorpórate a la lucha contra la contrarrevolución. Muchas de ellas citaban frases de Federico Engels o Carlos Marx. Muchas otras exigían la renuncia de Gorbachev y de Yeltsin, acusándolos de agentes de la CIA y de representantes de la mafia. Había pancartas aterradoras que culpaban a Gorbachev y a Yeltsin de traidores a la patria, que preguntaban a las mujeres qué les había dado la perestroika o que exigían que no se restablecieran relaciones diplomáticas con Israel por ser un Estado racista y fascista. Fue un 1 de mayo muy diferente al 1 de mayo anterior. En definitiva, se notó el cambio. Ya no hubo chiflidos, ni banderas de Lituania, ni un Cristo crucificado. En su lugar, vimos de nuevo pancartas con la fotografía de José Stalin, fotografías que en 35 años no habían vuelto a aparecer en la Plaza Roja. Y en Alemania las celebraciones del Día del Trabajo se vieron ensombrecidas por la violencia. Berlín fue escenario de una batalla campal entre policías y trabajadores que protestaban por el desempleo provocado por la reunificación alemana. Desde hace años, el 1 de mayo ha sido motivo de pesadillas para los berlineses. Con motivo del Día Mundial del Trabajo, agrupaciones civiles y organizaciones de extrema izquierda convocan cada año a una manifestación de protesta contra lo que ellos llaman la manipulación imperialista. Estas manifestaciones invariablemente han terminado con confrontaciones con la policía y desde hace 2 años esas batallas callejeras han dejado saldos sangrientos. Esta noche, la batalla callejera de Berlín ha sido y sigue siendo en estos momentos escenario de violencia digna de un Beirut. La policía, en un intento de disipar a los cientos de manifestantes, hicieron uso indiscriminado de gases lacrimógenos, cañones de agua y garrotes, mientras que el otro lado arroja piedras tomadas del pavimento en todas direcciones. La policía berlinesa está siendo fuertemente criticada por virtualmente todos los sectores de la sociedad citadina por aparente brutalidad y por haber provocado el inicio de la violencia el día de hoy. El portavoz policíaco dice que aquí se trata de medidas preventivas. El saldo de estas medidas preventivas hasta el momento, más de 200 arrestos, 54 heridos, 6 de ellos en peligro de muerte. En otras noticias, en el norte de Irak, el líder kurdo Jalal Talabani dijo que funcionarios del gobierno de Bagdad aceptaron abolir el gobernante Consejo del Comando de la Revolución y realizar elecciones plurales en 6 meses.
El líder kurdo también informó que Hussein aceptó otorgar la amnistía a los prisioneros kurdos y chiitas capturados durante la rebelión en el sur y norte del país. El señor Talabani encabeza la delegación kurda que negocia con Bagdad la autonomía de la región del Kurdistán. El máximo líder iraquí, Saddam Hussein, visitó este miércoles Ramadi, a unos 75 kilómetros de Bagdad, la capital. Hussein, como usted ve, fue aclamado por la multitud y en gesto de poderío disparó su pistola varias veces al aire. En tanto, un vocero, un portavoz del Parlamento de Irak, confirmó en Radio Bagdad que el Consejo de la Revolución pronto será abolido. Esta medida sorpresiva supuestamente va a fortalecer el papel del gabinete y el Parlamento iraquí. Sin embargo, es poco probable que Hussein renuncie al control total. Con el apoyo de artillería, unos 8.000 soldados libaneses pusieron fin a la hegemonía de las milicias al apoderarse de los bastiones de dos grandes ejércitos clandestinos en las montañas del Líbano. La operación constituyó un paso decisivo para el gobierno prosirio en su campaña por asegurar el fin de la guerra civil que durante 16 años convulsionó al Líbano. Los soldados avanzaron en 5 frentes contra las trincheras de las fuerzas libanesas en el norte de Beirut. Las tropas también irrumpieron en las plazas y en los fuertes del Partido Socialista Progresista Druso, que se encuentra al sudeste de la capital. Tras la toma de esas áreas, casi todo el Líbano quedó bajo control del gobierno de Beirut, con excepción de los campamentos de refugiados palestinos y la zona de seguridad que controla el ejército de Israel en el sur del Líbano. Los residentes drusos y cristianos, cansados de 16 años de tensión y derramamiento de sangre, recibieron a las tropas con muestras de alegría. Los milicianos entregaron todos sus arsenales en el primer minuto de este miércoles. A 50.000 podría ascender el número de muertos por el violento ciclón que azotó Bangladesh la madrugada del martes. Suman miles los desaparecidos y los damnificados. Los sobrevivientes se encuentran en una situación sumamente precaria, según informaron pilotos de los helicópteros en los que se distribuyeron comidas preparadas y otros artículos de primera necesidad. Naves de la Armada y de rescate procuraban llegar hasta islas remotas en la bahía de Bengala, la zona más castigada por olas de hasta 6 metros de altura, causadas por vientos de 233 kilómetros por hora. La violenta tempestad arrasó alrededor de una docena de islas. La República Soviética de Georgia observó este miércoles una jornada de duelo por las víctimas del terremoto registrado hace 2 días y que destruyó aldeas remotas y causó por lo menos 100 muertos. Las autoridades declararon un día de duelo nacional en toda la República de poco más de 5 millones de habitantes. Conmocionados, residentes de la localidad montañosa de Sinaguri describieron la forma en que la vecina comunidad de Kakieti fue arrasada completamente en breves segundos por el sismo, que alcanzó una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter. El temblor fue sentido en 4 regiones montañosas del norte de Georgia, dejando un saldo de edificios destruidos, carreteras averiadas y una población sepultada bajo toneladas de rocas. Helicópteros de rescate hasta hace unas horas continuaban evacuando a cientos de damnificados. La ayuda ha llegado desde varias regiones de la Unión Soviética. En otras noticias, por segundo día consecutivo continuó la lucha a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán en la Unión Soviética. Algunos poblados fueron atacados con fuego de artillería. Tropas del Ministerio del Interior soviético y soldados de Azerbaiyán atacaron 2 poblados de población armenia. El Parlamento armenio de inmediato aprobó una resolución de condena al presidente Mikhail Gorbachev, a la policía secreta, la conocida KGB, y a los ministerios de Defensa y del Interior por fomentar el terrorismo estatal que promueven, dicen las autoridades de Azerbaiyán. Los orígenes de la disputa entre Armenia, de población cristiana, y Azerbaiyán, predominantemente musulmana, se remontan a la antigüedad, pero han recrudecido en años recientes a medida que Armenia busca el control político de la región de Nagorno-Karabaj. Y vientos de paz soplan en el sur de África. El gobierno de Angola y los rebeldes de la organización UNITA, respaldada por Estados Unidos, llegaron a un acuerdo de principio para poner fin a la guerra civil en ese país. La firma oficial del acuerdo va a tener lugar en la segunda quincena de mayo en Lisboa, en Portugal. Estarán presentes el presidente de Angola, señor Eduardo dos Santos, y el líder rebelde Jonás Savimbi.
También asistirá el presidente portugués, que ha fungido como mediador en estas pláticas. El acuerdo establece, entre otras cosas, un cese al fuego que entrará en vigor cuando se firme el documento y la realización de las primeras elecciones multipartidistas en Angola entre septiembre y noviembre de 1992. Y en las Islas Canarias, el jefe de gobierno español, señor Felipe González, y el canciller alemán, señor Helmut Kohl, coincidieron en que la Comunidad Europea debe acelerar su unificación política y monetaria. Durante más de 4 horas de conversaciones previas al inicio de la 7ª cumbre germano-española, los dos jefes de Estado señalaron que es importante apoyar las reformas de la Unión Soviética y la realización de una conferencia de paz para el Oriente Medio. Helmut Kohl y Felipe González coincidieron en que las bases de la unificación política y económica de Europa deberán ser formuladas en este mismo año para que los parlamentos de la comunidad las analicen y den su opinión antes de 1993. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Eso fue lo que ocurrió en mayo de 1991, y ese es el documento histórico de ECHO. Y a más de 33 años, Israel hizo estallar miles de localizadores en Líbano que provocaron decenas de muertos y miles de heridos. El miércoles hubo más explosiones y Hezbollah amenazó a Israel. Vamos con el reporte de Manuel Rosales. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. En su primer mensaje tras las explosiones de dispositivos de comunicación, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que este ataque constituye una declaración de guerra por parte de Israel. Las autoridades elevaron a 37 el número de muertos por las detonaciones de localizadores y walkie-talkies, que entre el martes y el miércoles provocaron pánico en la población, saturaron los hospitales y representaron un duro golpe contra Hezbollah. على مدى يومين وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة واحدة يوم الأربعاء. Durante el discurso de Nasrallah, aviones de combate israelíes sobrevolaron el barrio de Dahille, el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, y rompieron la barrera del sonido. No es la primera vez que lo hacen, pero los estruendos que se escucharon en toda la capital llegan en un momento de máxima tensión. Israel y Hezbollah están envueltos en un intenso intercambio de fuego desde el 8 de octubre, y tras 11 meses de constantes bombardeos, Hezbollah aseguró que continuará con sus operaciones hasta que Israel detenga su agresión contra Gaza. وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. El ejército israelí, por su parte, indicó que fueron aprobados los planes de ataque y defensa para continuar las operaciones en la frontera con Líbano, y horas más tarde realizó uno de los bombardeos más intensos desde el 7 de octubre contra objetivos de Hezbollah. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. De acuerdo con medios israelíes, la aprobación de los planes significa que las tropas están listas y esperando nuevas órdenes sobre cómo actuar en Líbano sin dejar de lado los demás objetivos de la guerra, incluido el retorno de los rehenes que siguen en Gaza. Mientras la tensión entre Israel y Hezbollah va en aumento, la comunidad internacional pide evitar una escalada y buscar una solución diplomática, algo que parece cada vez más difícil. Emanuel Rosales, Noticias NM+. Horas después de ocurridas las explosiones de los localizadores, el Ministerio de Salud del Líbano señaló que el saldo de muertos se había elevado a más de 37 y actualizó el número de heridos a más de 3.500, que necesitaron servicios hospitalarios, por los diversos grados de gravedad. Acerca de las explosiones, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que hacer explotar los localizadores sin saber quién estaba en su posesión y cuál era el entorno es un hecho que viola las normas fundamentales de los derechos humanos. El movimiento islamista Hezbollah aseguró que daría una respuesta específica a lo que definió como la masacre israelí, causada por las explosiones de miles de localizadores en manos de sus integrantes en Líbano y Siria. Además, Hezbollah afirmó el miércoles que continuará sus operaciones para apoyar a Gaza. Mediante un comunicado, Hezbollah precisó que este proceso está en marcha y es independiente del duro ajuste de cuentas que el enemigo criminal debe esperar por su masacre de martes.
El viernes el ejército israelí indicó que unos 60 cohetes fueron alcanzados hacia su territorio, desde el Líbano, donde Hezbollah intercambia disparos casi diarios con el ejército en apoyo a su aliado palestino Hamás en la guerra en Gaza. Poco después, Hezbollah confirmó el ataque como represalia por los bombardeos lanzados contra el sur del Líbano y que sus cohetes alcanzaron al menos 6 cuarteles y bases del ejército israelí. En respuesta, Israel lanzó un bombardeo selectivo contra la ciudad de Beirut, donde murió Ibrahim Akil, jefe de operaciones de Hezbollah en Líbano. Irán acusó el miércoles a Israel de haber cometido una masacre al hacer explotar los localizadores empleados por integrantes de la organización islámica Hezbollah. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, dijo en un comunicado que condena el acto terrorista que calificó como un asesinato en masa. Dijo Nasser Kanani que la operación es contraria a todos los principios morales y humanitarios, al derecho internacional y que está sujeto a procesamiento, juicio y castigo penal internacional. Los localizadores implicados en las explosiones letales en Líbano fueron fabricados por una compañía en Budapest. Así lo indicó la firma taiwanesa Gold Apollo, cuyo logotipo aparecía en los dispositivos. Gold Apollo se desvinculó de los dispositivos tras aclarar que fueron fabricados por la empresa Back Consulting KFT, con sede en Hungría, según un comunicado publicado el miércoles. Vamos a una pausa, pero al regresar, nuevo intento de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso y el domingo 15 de septiembre el expresidente Donald Trump volvió a estar cerca de un atentado en contra de su vida, cuando un individuo identificado como Ryan Routh se aproximó al lugar donde Trump jugaba golf. El FBI dijo que el exmandatario fue sujeto de un aparente intento de asesinato. El reporte es de Ariel Motsatsos. El sospechoso de buscar disparar el domingo a Donald Trump en su campo de golf en Florida fue acusado el lunes de los delitos de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión y recepción de un arma de fuego con el número de serie borrado. Ahora se sabe que Ryan Wesley Routh, de 58 años de edad, quien fue arrestado mientras huía en una camioneta negra, estuvo en el campo de golf 12 horas desde pasada la 1 de la madrugada y hasta las 13:30 del domingo y nunca tuvo a Trump a la vista ni disparó su arma en el campo de golf. At approximately 1:30 p.m., former President Trump was playing golf during an off-the-record movement to the Trump International Golf Course. A Secret Service advance agent supporting the front edge of the agency's layered approach to protection encountered an individual attempting to secrete himself in the wood line. This happened, the alleged gunman was on the public side of the fence near the sixth green. The agent, who was visually sweeping the area of the sixth green, saw the subject armed with what he perceived to be a rifle and immediately discharged his firearm. The subject, who did not have line of sight to the former president, fled the scene. He did not fire or get off any shots at our agent. El sheriff del condado vecino en el que fue arrestado el sospechoso planteó varias interrogantes respecto al incidente. To my knowledge, the answer is no, I have no knowledge. I think what we're finding out is not from this area, which of course raises the bigger question is, how does a guy from not here get all the way to Trump International, realize that the president, former president of the United States is golfing and is able to get a rifle in that vicinity? I think that's the question the FBI, the Secret Service are laser focused on today. Is this guy part of a conspiracy? Is he a lone gunman? If he's a lone gunman, President Trump is that much safer because we have him. But if he's part of a conspiracy, then this whole thing really takes on a very ominous tone. En un mensaje publicado en su red social, Trump culpó a la vicepresidenta Harris y los demócratas de llevar al país a un nuevo nivel de odio, abuso y desconfianza con su retórica y aseguró que es por esta que hay balazos. En Estados Unidos, Ariel Motsatsos, Noticias NM+. Las investigaciones en torno a este nuevo intento señalaron que Ryan Routh estuvo a una distancia calculada entre 365 y 450 metros del expresidente Donald Trump, aunque no alcanzó a disparar su rifle de asalto AK-47 ni contra Trump ni contra agentes de seguridad. Una persona que lo vio fue la que denunció que actuaba de manera sospechosa y permitió su detención este domingo. Ryan Routh fue acusado de cargos federales en relación con armas de fuego. Compareció ya ante un tribunal federal en West Palm Beach. Se le acusó de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de arma de fuego con un número de serie borrado.
El procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la investigación será un trabajo conjunto de las dependencias. Before we begin, I just want to note the FBI is continuing to investigate the apparent assassination attempt of the former president that occurred on Sunday in Florida. We are grateful that he is safe. The entire Justice Department, including in particular the FBI, the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida, the National Security Division, are all coordinating closely with our local state law enforcement partners on the ground. We will all work together to tirelessly determine accountability in this matter. We will spare no resource in this investigation. Donald Trump, candidato republicano en la presidencia de Estados Unidos, dijo después que había tenido una llamada muy agradable con el presidente Joe Biden en la que se habló sobre la protección que recibe por parte del servicio secreto. A pesar de la cordialidad de la llamada, Donald Trump responsabilizó el lunes a las mentiras de la rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y a la retórica de la izquierda comunista de su nuevo intento de asesinato. Biden dijo a la prensa que el servicio secreto, encargado de la seguridad de los presidentes y expresidentes, necesita más ayuda y pidió al Congreso que aumente los fondos destinados a este cuerpo. And then you wonder why it gets shot at, right? You know, only consequential presidents get shot at. When I say something like that, you have countries saying this guy, but what can you do? You have to do what you have to do, right? We have to be brave, otherwise we're not going to have a country. Y en otra información, las defensas aéreas ucranianas derribaron el domingo 53 de los 56 drones Shahed iraníes lanzados por Rusia contra al menos 9 regiones ucranianas, según lo informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Rusia lanzó los aparatos no tripulados desde las zonas fronterizas de Kursk y Yeisk, ambas situadas cerca de las fronteras de la Federación Rusa con Ucrania. Los drones fueron interceptados sobre diversos puntos geográficos del país. No provocaron muertes, lesionados o daños materiales. El miércoles, Ucrania lanzó un ataque contra un almacén de misiles y bombas de Rusia en la región de Tver. Fueron destruidas bombas convencionales con explosivos de gran potencia y sistemas de navegación propios que son lanzados por los aviones a kilómetros de distancia de sus objetivos. Y antes de despedirnos esta semana, el volcán Kilauea, ubicado en Hawái, continuó con su fase eruptiva. El lunes reanudó la expulsión de magma y gases volcánicos. Para el martes, el Kilauea incrementó su actividad, lo que ocasionó que se formaran fisuras en el cráter del volcán mientras sigue fluyendo la lava. El Observatorio de Volcanes de Hawái informó que la erupción no representa una amenaza inmediata para las viviendas o la infraestructura. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los esperamos la próxima semana.